Una vez que hemos trabajado el marco general de la historia bíblica y su importancia para comprender la palabra de Dios y su importancia incluso teológica para comprender el misterio de la fe bíblica y de la fe cristiana, os invitamos a una especie de dinámica, a un resumen en este vídeo para, de alguna forma, jugando, de alguna forma, investigando, autoexaminándonos, ver cómo podríamos resumir la historia bíblica desde textos, personajes, siglos. Os invitamos a un vídeo de síntesis sobre la preciosa historia bíblica y su relación con los textos. También de esta forma nos autoevaluamos para ver cómo vamos profundizando en nuestros conocimientos de Biblia y de su preciosa historia. Bienvenidos y que disfrutéis también con este trabajo. Recordad las hazañas que hicieron nuestros padres en su tiempo, y conseguiréis gloria sin par y fama perpetua. Abraham demostró su fidelidad en la prueba, y le fue contado como justicia. José, en el tiempo de su angustia, observó la ley, y llegó a ser señor de Egipto. Pinhas, nuestro padre por su ardiente celo, alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por cumplir el mandato, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por su testimonio ante la asamblea, recibió su patrimonio en la tierra. David, por su misericordia, obtuvo el trono real para siempre. Fue arrebatado al cielo Elías, por su ardiente celo de la ley. Os invitamos ahora, después de esta visión de conjunto, a una especie de dinámica para intentar explicar ante los demás la historia de Israel desde distintos puntos de vista, fechas, personajes, textos bíblicos, batallas. Vamos a empezar por cuáles serían las fechas más importantes de la historia de Israel. Si tuviéramos que explicarle a alguien y decirle con 10 fechas históricas, la historia de Israel, ¿cuáles elegiríamos? Os propongo primero una lluvia de ideas sobre cuáles serían las fechas principales y después elegir de esas 10. Yo aquí he puesto muchas fechas y he elegido, es mi elección, no quizá las más importantes, pero sí las que ayudan, desde mi punto de vista, a expresar bien la historia bíblica. Siglo XIV a.C., las cartas de Tel el Amarna en Egipto, que son cartas de reyes cananeos que escriben al faraón para que los ayude, son vasallos suyos, frente a un hostal Japiru, que algunos identifican con los hebreos antiguos que están intentando conquistar las ciudades de Canaán. Pues tenemos la época cananea previa a la llegada de Israel. Después el Éxodo, más o menos en ese año, la conquista de Jerusalén por parte de David, la construcción del primer templo por parte de Salomón, fundamental, el cisma entre el reino del norte y el reino del sur, la guerra siro-efraimita que ya hemos explicado, siglo VIII, el fin del reino del norte, del reino de Israel, caída, destrucción de Samaria y caída de ese reino para siempre. Senaquerib, asirio, intenta conquistar Jerusalén y ahí está Ezequías con su túnel y con su muralla resistió. Después Nínive es destruida, por tanto la capital de Asiria. Hay un libro bíblico dedicado a esto, Nahum, una alegría para todos los vasallos, ¿verdad? Porque por fin la gran ciudad, también hay otro libro, Jonás, que hace un poco una reflexión misericordiosa sobre esto, pero bueno, fue una gran alegría para todo el imperio, para toda la antigüedad, porque el opresor ha sido destruido. 609, Josías muere, circunstancias, ya digo, un poco extrañas y dejando a mitad su gran reforma. 605, la batalla de Carquemis, aunque no aparece en la Biblia, pero fue el final definitivo del imperio asirio y el comienzo del esplendor del imperio babilónico con Nabucodonosor. 598, primera invasión de Jerusalén por Nabucodonosor, primera conquista. La segunda conquista definitiva y destrucción del templo, 587. Después Ciro, que entra en Babilonia y comienza la etapa del mundo persa y la libertad para los judíos, a los que quieran volver, algunos se quedaron. Después se reconstruye el templo, el segundo templo, la batalla de Isos de Alejandro contra Darío de Persia, y donde comienza la época helenística. Páneas, batalla también de Páneas o Banias, donde pasa el gobierno de Judá desde los egipcios hacia los sirios, Antioquía.
Después la rebelión macabea en torno al 167-64 desde Cristo, purificación del templo que decíamos, revuelta de los macabeos. Judas Macabeo, Jonatán Macabeo, Simón Macabeo. Después Pompeyo, Roma, todavía el imperio no existe, pero Roma entra en Jerusalén. El año 40 es nombrado Herodes por parte del Senado romano rey y gobernará hasta el 4, que muere, la época de Herodes, final del siglo I, segunda mitad del siglo I antes de Cristo. Después, el 6 después de Cristo, su hijo Arquelao, que gobernaba en Judea, Samaria y Idumea, es desterrado y ponen esos territorios bajo un procurador romano, el más famoso Poncio Pilato, ¿no? Después del 30 después de Cristo, seguramente fue la fecha en la que muere Jesucristo, quizá el día 7 de abril, viernes, 14 de Nisan. 70 después de Cristo, Tito destruye Jerusalén y el templo, y el 135, pues la Elia Capitolina, cuando se sofoca la segunda rebelión, la de Simón Bar Kokhba. Bien, de estas fechas, ¿desde qué 10 fechas pues elegir? Yo he elegido algunas que quizá no son las más importantes, pero para explicar un poquito las etapas, ¿no? Primero, etapa preisraelita de Canaán, pues las cartas de Tel-el-Amarna, el siglo XIV, ¿no? Después, por centrarnos mucho y hablar de David, no solamente del templo, no solamente de Salomón, pues yo elegiría el año 1000, muy redondo, porque es una fecha además, una etapa David fundamental para conocer el comienzo de Israel, ¿no? En David convergen muchas cosas anteriores y comienzan muchas cosas posteriores. Yo elegiría el año 1000, aunque quizá pues, como acontecimiento es más importante el Éxodo y más importante quizá la cuestión del templo, pero ese año 1000 con David, pues eso, hace posible explicar muchas cosas de antes y de después. El cisma, no se entiende la Biblia, los grandes libros bíblicos, sin ese reino del norte, el reino del sur, los reyes, las batallas, es el cisma muy importante, 931. Después cae el reino del norte, 722, cae el reino del sur, 587, se construye el segundo templo, comienza la segunda etapa, el judaísmo, y se podía elegir esta fecha, pero yo creo que más significativa el 515. Luego comienza la época helenística, para explicar esa nueva etapa de Israel, bajo el imperio griego. Después la nueva etapa Roma, Pompeyo. Después yo de estas fechas por aquí elegiría el 4 para hablar de Herodes y del nacimiento de Jesús, de la vida pública de Jesús, de la muerte de Jesús, y luego el final del templo, del segundo templo, en el año 70. Entonces yo elegiría esas 10 fechas, si hay que elegir 10, si fueran 12, añadiríamos alguna más, para intentar explicar desde aquí la historia de Israel. Os invito también a vosotros a que elijáis de estas o de otras 10 fechas, para a lo mejor en clase, para dialogar, para que también sepáis, os hagáis vuestra síntesis de cuáles serían las 10 fechas que queréis aprender. Si alguno aprenderlas, voy a aprenderme 10 fechas, no más, pero para tener un resumen bien claro en la cabeza de cuál sería la historia bíblica. Segunda dinámica para ver el resumen de la historia de Israel, resumir la historia bíblica desde 10 personajes fundamentales. Os he puesto aquí muchos, para luego elegir, ¿no? Primero lluvia de ideas, después compartimos cuáles serían los pre-israelitas, ¿no? Adán, Eva, Noé, no, que hay muchos más, pero he puesto estos 3 principales. Después la época patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob y José con sus hermanos. Pues el éxodo y la conquista, Moisés, el faraón del éxodo, Ramsés II, el hermano de Moisés, Aarón, María, Josué, sucesor de Aarón. Luego la época de Samuel, desde la época, y nos hemos saltado a los jueces, pero Samuel también resume un poquito esa época de los jueces, que ya unge primer rey, sería Saúl, David, Salomón. Después el hijo de Salomón, Roboam, que va a ser el rey que provoque el cisma, y el primer rey del reino del norte, Jeroboam. Ahí está el cisma, ¿verdad? Roboam en el sur, Jeroboam en el norte. Continuamos, tenemos en el reino del norte los reyes Omri y su hijo Ahab, en la época del profeta Elías. Después otra dinastía también del norte, que habremos hablado de ella, Jehú y su descendiente Jeroboam II, y el profeta Amós, que se opone, que le critica por su opresión a los pobres y su poca religiosidad. Después en el sur, Acaz y la guerra sirio-efraimita, en la época del profeta Isaías y el oráculo del Emanuel que hemos dicho, importante. Después el rey Ezequías, con la invasión de Sennacherib, un poco de independencia, reforma religiosa. Josías, el gran rey del sur, y el Deuteronomio, ese vasallaje religioso con respecto a Yahvé, y independencia frente a los imperios. Jeconías es el último rey legítimo, diríamos,
que es deportado, 598, y después es puesto por rey su hijo, su tío Sedecías. Y en esa época Jeremías el profeta y Ezequiel también profeta, Ezequiel en el destierro en Babilonia y Jeremías en Jerusalén, viviendo en primera persona el final, los últimos años. Es un profeta muy interpretado muy en la línea de Moisés, un gran profeta. Ciro, en la vuelta del exilio, Esdras y Nehemías, dos judíos que vienen de Babilonia para hacer en la época persa sendas reformas religiosas y sociales en Israel. Después, en la época griega, helenística, Judas Macabeo frente al rey seleucida Antíoco IV Epifanes, que fue el que intentó imponer al judaísmo. Después, Herodes el Grande, Juan Bautista, toda la época de Herodes, Poncio Pilato, ahí estaría, claro, Jesús de Nazaret, María de Nazaret, sus discípulos, personajes importantes para el cristianismo. Después, en la época ya de San Pablo, Herodes Agripa I, aparece en Hechos de los Apóstoles, que fue el que mató a Santiago. Después, Herodes Agripa II y Berenice, que tuvieron contacto con Pablo. Es el judaísmo en esta época romana. Filón de Alejandría y Flavio Josefo, filósofo historiador importante del siglo I después de Cristo. Y después el emperador Tito y el rabino que hablábamos, que fue el refundador del judaísmo, Yohanan ben Zakkai, Juan hijo de Zaqueo, el rabí del siglo I. Y en el siglo II la revuelta de Simón Bar Kokhba, Simón hijo de la estrella, se le llamó así Bar Kokhba, hijo de la estrella, porque algunos pensaron que era el Mesías, que se reveló en época de Adriano. Akiva es otro rabino que fue martirizado en Cesarea del Mar. Dicen que murió recitando la Shemaj, esa oración escucha a Israel, y Akiva fue uno de los que apoyó, de los que vio en Simón al hijo de la estrella, a un Mesías. Es un rabino importante por la exégesis que hace de la Biblia, siglo II. Y nos trata de elegir de entre estos personajes cuáles serían los 10 personajes principales no, desde cuáles te ayudan a resumir la historia de Israel. Es muy subjetivo qué 10 personajes elegir. Yo aquí he elegido quizás los más importantes, sino, también un poco por que suscite el interrogante, el diálogo, he elegido los siguientes. Primero, para comprender la época patriarcal, podríamos elegir a Abraham, pero seguramente Jacob es históricamente hablando y es el que lleva el nombre de Israel, el padre de las tribus. Entonces yo para la época patriarcal hablaría de Jacob. Después Moisés, que es el personaje más importante de la historia de Israel, hay que elegirlo, eso no hay más remedio. Y seguramente David sería quizá el segundo personaje más importante de la historia de Israel, con todo lo que significa de esa religiosidad en torno al templo, Jerusalén la capital, la monarquía, el mesianismo. Entonces Moisés y David, fundamentales, y antes de la época patriarcal, el Jacob, el patriarca Jacob. Después, para comprender un poquito, aunque no sean los más importantes, pero para comprender un poquito la historia del primer templo, la historia de los reinos, pues quizá en el norte el rey Ahab, con todos los problemas de su casamiento con Jezabel, su matrimonio, lo cual llevó al sincretismo, Baal, los dioses, frente a los que se puso Elías, ¿no?, como profeta. Entonces Ahab, un gran político, un rey relativamente, junto con su padre Omri, de una gran extensión y de una gran éxito político, pero en cambio religiosamente hablando, muy criticado y socialmente hablando, ¿no? Entonces yo, Ahab, para ver un poquito el reino del norte y toda su problemática, y el reino del sur, y toda su problemática también, y su Josías, y la reforma deuteronómica. Después, para hablar del post-exilio, también por la importancia que tiene con la Biblia, con el Pentateuco, Esdras, el primer escriba también de la historia de Israel. Los escribas que nacen a partir de aquí, y que tienen que ver no ya como los profetas con la palabra oral, sino con el texto escrito, pues los escribas se remontan a Esdras. Entonces, creo que Esdras marca un inicio de una época, y también es el símbolo de la época del judaísmo, ¿verdad?, del post-exilio. Después llevamos al mundo romano y Herodes el Grande creo que es obligatorio por la importancia que tuvo histórica y también su presencia en los evangelios y Herodes. Después, Jesús de Nazaret sería el único que tendría que elegir en todo esto. Pero he elegido a María de Nazaret, no solamente por su importancia para el cristianismo, sino porque también como un símbolo, ¿no?, de entre todos los personajes importantes, Herodes Augusto, Octavio Augusto, Herodes el Grande, toda gente importante, Ciro de Persia, Nabucodonosor, María de Nazaret. Como Dios, en medio de los personajes que cuentan, los personajes importantes, Dios elige a un pueblo pequeño, Dios elige a una mujer sencilla, Dios elige a lo que no cuenta. Me parece que María debe ser
elegida como personaje fundamental, clave en toda la historia de la salvación. Desde el punto de vista histórico, insisto, no solamente teológico por supuesto. Y luego, como son 10, no podemos elegir, pues yo elegiría a Tito, porque significa la destrucción del templo, ya el final, podríamos decir, de la época bíblica. Podéis dialogar, elegir otros, pero eso voy a aprenderme 10 personajes por orden y voy a explicar desde ellos lo más importante de la historia bíblica. Continuamos con la dinámica de elegir desde distintos puntos de vista un resumen de la historia de Israel. Aquí vamos a ver las mujeres, y más que elegir en 11, más que las 10, hemos puesto las etapas de la historia para resumir la etapa bíblica, de las etapas bíblicas, y elegir una mujer de esa etapa, ¿no? Tenemos los orígenes de la humanidad, antecedentes, pues Eva, evidentemente. Después, en la época patriarcal, pues tenemos varias. Yo elegiría Raquel sobre todo y Sara, mujer de Abraham, la mujer preferida de Jacob. Yo elegiría Sara. En el Éxodo, la hermana de Moisés, el cántico de María, ¿verdad? Miriam, María, en el Éxodo cantando. Y también con algún momento de enfrentamiento con su hermano, Números 12, bueno, interesante. La época de las tribus, aquí salen muchas mujeres, también incluso alguna Débora, Barak, ¿no? Junto con Barak, Débora fue una juez importante. Yo cogería a Ana, porque es la madre de Samuel, y bueno, pues simboliza ese paso, y además tiene mucho que ver con María después en su cántico de alabanza a Dios. En la época de la monarquía, pues la mujer de Urías, Betsabé, de la que se enamora David, y después está el pecado de David, pero después se va a casar con ella y va a ser la madre del futuro rey, de Salomón. Aparece también en la genealogía de Jesús, en Mateo 1. El reino del norte, el reino del sur. Pues el reino del norte podemos elegir a Jezabel, que fue una princesa fenicia que se casó con Ahab, hijo de Omri, y que tuvo ahí esos problemas con desincretismo porque quiso introducir la religión, su religión en Israel. Entonces Elías estuvo frente a ella. También, aunque es algo intemporal, el relato de Judith habla un poco de esta época. Entonces también podría ser Judith, que sería un símbolo más que una Jezabel. En el reino del sur hay una princesa del norte que se casó con un rey del sur y luego fue regenta y luego que reinó en el sur, Atalía, ¿verdad? Atalía, importante, la podéis buscar en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes. Después, en la época del exilio, en el libro de Tobías, que habla del exilio del norte, pero del exilio en general aparece Sarra, que después se casa con Tobías. Bueno, pues ahí elegimos a Sarra, pero es una novela, bueno, y de una época, del exilio más bien del norte, entonces esto es un poco más dudoso. De la época persa, también el libro de Esther habla de esta época, aunque sea también una novela, pero habla la reina Esther que consiguió salvar a su pueblo en la época persa. Del helenismo, una mujer no bíblica, pero muy importante, Salomé Alejandra, que fue también, como Atalía, fue mujer de reyes asmoneos y también ella regenta del reino, hasta que llegó después Pompeyo. Es una mujer importante que gobernó o que reinó en Judá en la época de los asmoneos. Y en Roma, bueno, pues también podemos poner varias, incluso discípulos de Jesús. Yo creo que María de Nazaret es un poco también el signo principal de la mujer en la Biblia y de la mujer en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, pues también la historia bíblica desde el punto de vista de la mujer, elegir una mujer por cada una de las etapas de la historia bíblica. Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham vuestro padre del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia dándole un hijo, Isaac. Esta dinámica sería la siguiente con la historia bíblica desde 10 textos fundamentales. Me parece especialmente significativa porque no olvidemos que estamos hablando de la Biblia, de relación entre historia y Biblia. He puesto aquí algunos textos fundamentales y luego mi elección, que en algunos casos, bueno, pues es más bien pues para ser dialogada, ¿no? Porque es muy dudosa. Bien, la vocación de Abraham, los patriarcas, ¿verdad? Podríamos poner también alguna cosa más antigua, pero después la vocación de Moisés y la revelación en el Sinaí, el paso del Mar Rojo, fundamental en el Éxodo,
la alianza del Sinaí, Éxodo 19, o Éxodo 24, la ratificación, propuesta de alianza, ratificación de alianza. Dentro de esa alianza pues tenemos 2 textos donde aparece el Decálogo, los 10 mandamientos, como contenido fundamental de la alianza, o la famosísima oración, la oración judía más famosa, la Shemaj, escucha Israel, en Deuteronomio. También el final de la Torá, muerte de Moisés, Deuteronomio 34. Al final de Josué también la asamblea de Siquem, donde Josué hace un discurso que finaliza la conquista y una propuesta de alianza entre las tribus con Yahvé, la alianza de Siquem, casi está naciendo Israel en la tierra ya de Canaán. El pueblo pide un rey y las contradicciones de la monarquía, como Samuel se opone a la monarquía. La unción de David, muy interesante. Samuel va y unge a David en un texto muy conocido por todos. David es nombrado rey también de Israel en el norte y conquista Jerusalén, según Samuel 5. La profecía de Natán, muy importante porque es como David quiere construir un templo, Dios le dice que no, sino que va a ser el que le construya un templo a David, es una dinastía. Es el texto fundamental de la elección de David como dinastía para siempre, para que no deje de haber reyes, y de hecho es el texto fundamental para el futuro Mesías, de la dinastía de David. Profecía de Natán. El cisma, reino del norte, reino del sur. El oráculo del Emmanuel en la guerra silo-efraimita que hemos dicho, Isaías 7. Los cantos del siervo, famosísimos para comprender la cruz de Jesús y uno de los textos más profundos de la Biblia, Isaías 53, el cuarto canto del siervo. Segunda Reyes 17, la caída del reino del norte, Samaria, unas reflexiones sobre el nacimiento de los samaritanos, que después conocemos también por el Nuevo Testamento. La reforma de Josías en Segunda Reyes, la caída de Jerusalén y el final de la historia primaria, el final de la historia deuteronomista en Segunda Reyes, ¿verdad? E Isaías 40, porque comienza el libro de la consolación y habla del regreso de la tierra prometida, habla del post-exilio. También ahí habla Segunda Crónicas 36, Ciro y la reconstrucción del templo, el final, la última perícopa de Segunda Crónicas 36. Nehemías 8, de los libros de Esdras y Nehemías, es el más importante, se lee la Torá entera y todos se comprometen, un poco en línea con Josué 24, a ser un pueblo de la ley, un pueblo de la Torá, un pueblo de la alianza, es el nacimiento del judaísmo. Primero Macabeos 4, donde aparece esa dedicación del templo, purificación del templo y la invención, comienza la fiesta de la Hanukkah por parte de Judas Macabeo. Y luego Lucas 3, donde aparecen distintos personajes de la historia bíblica, sobre todo Roma, en relación con la misión de Jesús de Nazaret. De estos, elegir 10. Bueno, pues yo he elegido aquí subrayados, pero se podían elegir otros, ¿no? Poco para subrayar. Época patriarcal, pues la vocación de Abraham. Yo creo que este es el texto más importante del Antiguo Testamento, desde el punto de vista teológico. Después, la vocación de Moisés. La historia de Moisés está clarísima, ¿no? Que es muy importante subrayarla. Y por eso en todo esto, bueno, pues no hace falta poner esos textos, sino que ya se explica la historia de Moisés desde un texto de Moisés. Luego creo que es fundamental Josué 24 para comprender no solamente la etapa de la conquista y de los jueces, sino, diremos, el nacimiento. Luego el cisma será también en Siquem. O sea, el pueblo se une en Siquem en torno a una religiosidad de Yahvé y el pueblo se rompe también porque es infiel, sobre todo sus reyes, es infiel a Yahvé. Entonces, cisma en Siquem, asamblea de Siquem para comenzar la alianza del pueblo, de las tribus, la confederación de las tribus. Después, 2 Samuel 7 creo que es fundamental desde el punto de vista teológico y también histórico, como ya no solamente es una cuestión política de David, que era muy listo y supo, sino como Dios elige a David y es, diríamos, el texto, yo creo que es uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento, donde aparece además por sus resonancias mesiánicas, donde aparece esa clave, Jerusalén, David, la monarquía, como uno de los fundamentos fundamentales, junto con Moisés, de la religiosidad judía. El cisma, lo hemos dicho, una etapa fundamental para explicar 2 reinos en Israel, y luego había que elegir una caída. Yo elegiría la caída del reino del norte, Samaria, también por el nacimiento de los samaritanos, que después son conocidos por el Nuevo Testamento y por una realidad que todavía hoy existe. ¿Quiénes son los samaritanos con respecto a los judíos? No es un texto fundamental que nos hace explicar ese tema. Y después el post-exilio, pues yo elegiría el final de Segunda Crónicas, también por el tema del segundo templo y la importancia de un personaje extranjero. Y después, para la época del judaísmo, Nehemías 8 es la alianza, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Y luego, para la época helenística, pues Judas Macabeo y también con una fiesta nueva, que también aparece en Juan, capítulo 10, una fiesta que también Jesús celebró. Y luego, para hablar del Nuevo Testamento, pues desde el punto de vista histórico, pues Lucas 3, el comienzo de Lucas 3 es muy importante. Aquí tenéis una dinámica interesante, otra más,
10 textos bíblicos, podéis dialogarlo, para resumir la historia bíblica, la historia de Israel. Los filisteos entablaron combate contra Israel. Los israelitas huyeron ante ellos, y muchos cayeron muertos en el monte Gelboé. Los filisteos acosaron a Saúl y a sus hijos, y dieron muerte a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuá, hijos de Saúl. El peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros dieron con él, y quedó aterrorizado ante ellos. Otra pequeña dinámica es resumir la historia de Israel desde las 10 batallas principales. En la antigüedad, por desgracia, pues las batallas marcaban mucho la historia de los pueblos, ¿verdad? Las invasiones, las luchas. Tenemos aquí algunas que he puesto, habría más, pero la batalla de Meguido es una batalla pre-israelita, donde el faraón Tutmosis III, tenemos la fecha, 12 del 5 del 1468 a.C., Tutmosis III, faraón, vence a una coalición de reyes cananeos. Nos habla muy bien de la etapa pre-israelita de Canaán y su influencia desde Egipto. La batalla de Cadés, que algunos hablan de la paz de Cadés, es una del siglo XIII, batalla entre, Cadés está al norte, no está en Israel, está más al norte de Canaán, entre Ramsés II, en la actual Siria está, y los hititas. Los hititas dicen en sus anales que vencieron, Ramsés II dice que venció, entonces algunos hablan de la paz de Cadés, seguramente quedaron un poco en tablas. La batalla del monte Gelboé, el monte Gelboé está frente a Galilea, delimitando la llanura de Esdrelón, donde ahí perdió la vida Saúl a manos de los filisteos, en torno al 1010 a.C. Después, las campañas del faraón Sesonc, desde el sur, desde Egipto, hacia Israel, en la época de Roboán, lo cual nos habla muy bien de la época del cisma. Además, son anales extranjeros. Y también se nos habla incluso de alguna ciudad de Abiram. Seguramente es Abraham, ¿no? Es quizá la mención más antigua de Abraham, si se refiere a Abraham, a Abiram, la fortaleza de Abiram, en esas campañas de Sesonc, en la época de Roboán, que también aparecen en la Biblia. Después la batalla de Karkar, que no aparece en la Biblia, hay un monolito que habla de ello, del Imperio Asirio, 853 a.C., donde los asirios habrían vencido a una coalición cananea liderada sobre todo, quizá el principal será el rey Ahab, aparece mencionado, de Israel. Es una batalla importante. Después tenemos la guerra sirio-efraimita, que hemos hablado mucho de ella. Siglo VIII, la invasión de Senaquerib a Siria en la época de Ezequías, en el sur, en Jerusalén, la caída de Nínive, 612, la batalla de Cárquemis, otra vez, que Nabucodonosor vence por fin al imperio asirio de forma definitiva, la batalla de Maratón, que es la batalla del intento, una de ellas, del intento de invadir Grecia por parte de los persas, nos habla de la época persa, la batalla de Isos, Alejandro Magno que vence a Darío, la batalla de Páneas, también os acordáis que la hemos mencionado, la batalla de Magnesia, que es una batalla en Asia Menor, Roma empieza ya a meterse en Oriente y vence a los Seleucidas, y ahí tiene mucha influencia, incluso un Antíoco IV es llevado preso a Roma y tiene que pagar una gran cantidad de dinero. Tiene mucho que ver esto con la crisis de los macabeos, mucho, es lo que va quizá a originarlo, ¿no? Y la batalla de Actium, las guerras civiles romanas, por fin terminan aquí con la victoria de Augusto sobre Egipto, sobre Marco Antonio y Cleopatra. Entonces comienza la Pax Romana, el año 31. Y luego la caída de Jerusalén o la caída de Masada, 3 años después, el año 73. Bien, ¿qué elegir? Yo aquí he privilegiado la dimensión, diríamos, arqueológica, histórica, exterior, no tanto la importancia para la Biblia. He elegido 10 batallas que tienen que ver con la antigüedad, que son mencionadas fuera de la Biblia, en algunas también en la Biblia. Entonces, época pre-israelita, la batalla de Meguido, fundamental. Meguido también luego habrá otras batallas. Josías murió en Meguido. Incluso el general Allenby, en 1917, venció a los turcos en Meguido. Y Zacarías dice que la batalla final de la historia será en Meguido. Y Apocalipsis 16 dice que Armagedón, la montaña de Meguido, será el lugar de la batalla final. O sea, Meguido como lugar de batallas fundamentales. Luego Gelboé, por lo que significa en la época monárquica, ¿verdad? La muerte de Saúl, el reino después de David. Luego el faraón Sesonc, por todo lo que importa, de la época del cisma, y también eso, la mención de Abraham, bueno, un texto importante. La batalla de Karkar también como algo muy importante desde el punto de vista extrabíblico y arqueológico, que además nos sirve para explicar el reino del norte y la importancia de Ahab y la dinastía de Omri. Después también desde el punto de vista exterior, la batalla de Cárquemis, para ayudarnos a hablar del paso del imperio asirio al imperio neobabilónico.
La batalla de Maratón para explicar la época persa y su intento de avanzar hacia Occidente. La batalla de Isos, el comienzo de la época helenística. La batalla de Páneas, el cambio de los Ptolomeos a los Seleucidas y la crisis macabea. Después la batalla de Magnesia, esa influencia de Roma que empieza ya a estar presente en Oriente. Y muy importante, creo, la batalla de Actium, porque va a significar la Pax Romana extendida también a Jerusalén. Finalizamos con una última dinámica sobre resumir la historia de Israel desde 10 descubrimientos arqueológicos importantes. La arqueología, especialmente en Tierra Santa, está muy desarrollada, en Oriente, y cada día se encuentran cosas nuevas, ¿no? Hemos puesto algunos ejemplos de importancia, aunque hay más, hay muchos más. Y luego elegimos, como siempre. Bien, excavaciones ya antiguas de ciudades muy antiguas del tercer milenio y del segundo milenio antes de Cristo, con unos archivos grandes en arcilla, de sobre todo textos en escritura cuneiforme. En Ebla, en la actual Siria, Mari, también en el Éufrates, en la actual Siria, Ugarit, también en la actual Siria, junto al mar. Entonces son tablillas muy antiguas que nos hablan, por ejemplo, de los Japiru, de una tribu llamada así Benjamín, no tendrá que ver con la bíblica, y sobre todo porque nos hace conocer los orígenes de la cultura mesopotámica y su influencia en Palestina, en Israel. También aparecen algunos textos ahí del Gilgamesh, textos antiguos sobre la creación. Ugarit, también en la actual Siria, donde además de que es el primer idioma conocido, que su escritura no es silábica, sino alfabética, pues tenemos también, se conocen el panteón cananeo, ¿verdad? Algunos dioses cananeos, nos ayuda a conocer la historia antigua de la tierra de Israel. El código de Hammurabi, muy interesante porque nos dice leyes codificadas por este rey, que algunas de las cuales pueden tener cierta relación con algunos códigos y leyes del Antiguo Testamento. Inscripciones protosinaíticas, protocananeas del Sinaí. Las cartas, que hemos hablado aquí muchas de ellas, siglo XIV de Tel el Amarna, donde son cartas donde reyes de Canaán, de Jerusalén incluso, de Meguido, de Siquem, le piden ayuda al faraón. La estela de Merneptah, un faraón, sucesor de Ramsés II, que es la primera vez que aparece en la historia el nombre de Israel, como que ha sido vencido por Merneptah junto con otros pueblos. El calendario de Getzer, de los más antiguos que poseemos del hebreo, seguramente es algún escolar se ha escrito un calendario agrícola, encontró en Getzer. Las campañas que hemos hablado aquí de ellas del faraón Sesonk, en la época de Roboam, en el siglo X a.C., la estela de Mesach, hallada en Moab, del rey Mesach de Moab, donde dice que se han quitado encima la opresión de Omri, de Israel, y su dios Yahvé. Una mención muy antigua de Yahvé y de la dinastía de Omri y de Ahab, ¿verdad? Después la inscripción de Dan, donde se ha encontrado en Dan, en Tel Dan, al norte de Israel, donde aparece el rey de Aram, aparece Jehú, rey del norte, que se rebeló contra la dinastía de Omri, y aparece también el hijo de David. Hay algunos autores exagerados que decían que David no existía, porque solamente aparecía en la Biblia hasta que se encontró esta estela. Bueno, como David es nombrado fuera de la Biblia, ya dicen que sí existe David. Bueno, un poco ahí, ¿verdad? La dimensión. Pero aparece un descendiente de David, hijo de David. Las inscripciones del Negev, donde aparece una religiosidad popular sincretista, Yahvé y su Aserá, diríamos su diosa esposa, como también aparecía en el mundo cananeo. La batalla de Karkar, que hemos hablado mucho de ella. El obelisco negro, donde aparece, además de una inscripción, está representado Jehú, el rey de Israel, dando homenajes en vasallaje al rey asirio. Además, Jehú es llamado erróneamente hijo de Omri, porque era tan famosa la dinastía de Omri que se pensaba que todo rey de Samaria era hijo de Omri, igual que en Jerusalén eran hijos de David. Hijo de David, hijo de Omri. Aunque históricamente Jehú no fue de la dinastía de Omri, más bien se la cargó, cambió la dinastía. También el exigió de Sargón II, que hablan de la conquista de Samaria, muy importante. Tenemos, además de la Biblia, en los anales asirios, la conquista de Samaria. Después la inscripción está actualmente en el Museo de Estambul, una inscripción en hebreo en el túnel de Siloé, en el túnel de Ezequías, donde aparece cómo se construyó el túnel de Ezequías. Después las campañas de Sennacherib en Judá, sobre todo en la ciudad de Laquis, cómo lo conquistó. Sabemos que después Jerusalén no pudo conquistarla. La batalla de Carquemis también se ha encontrado sus anales. También anales de Nabucodonosor y su conquista de Jerusalén. El cilindro de Ciro, muy famoso,
donde aparece que Ciro se siente enviado por el dios Marduk, dios de Babilonia, para liberar a Babilonia. En Isaías aparecerá Ciro como enviado del dios Yahvé para liberar a Israel. Muy interesante. Las excavaciones de Elefantina. Elefantina es una ciudad al sur de Egipto, cerca de la Catarata, donde hay una colonia judía muy antigua y que después de destruirse el templo de Jerusalén siguen conservando un templo y dar ahí un culto a Yahvé un poco sincretista, pero eso, judaísmo de la diáspora en Egipto. Las excavaciones de Qumran, que todos conocéis, que nos hablan muy bien, hay textos ahí del siglo II a.C., primero antes de Cristo, primero después de Cristo. Los esenios de Qumran nos hablan muy bien de la religiosidad del tiempo de Jesús. Y luego en algunas ciudades galileas como Cafarnaún, Magdala, Séforis, se está excavando mucho y encontrándose cosas muy importantes para conocer sobre todo la época de Jesús en Galilea. También en Jerusalén se está excavando mucho, en torno al templo, por ejemplo, y también en el barrio herodiano, casas sacerdotales que nos dicen cómo vivían los sacerdotes en tiempo de Jesús. Está la casa quemada, que es una casa con restos de la destrucción por parte de Tito. Pues bueno, en Jerusalén están descubriendo cosas muy interesantes. Hay otra torre israelita que nos dice restos de la batalla de Nabucodonosor el año 587, cómo conquistó Jerusalén. Y luego también Cesarea del Mar, hay excavaciones todavía en acto, que descubren cada día cosas nuevas. Y es seguramente el centro arqueológico más grande, más importante de Israel. Cesarea del Mar, construida por Herodes el Grande. ¿Qué 10 elegir? Bueno, pues siempre es relativo. Yo elegiría, por lo que tiene que ver con la Biblia también y con la antigüedad, el Código de Hammurabi, por la importancia de Mesopotamia y también la importancia de la ley en la antigüedad y su relación con la Torá bíblica. Las cartas de Telemamarna, para ver cómo estaba Canaán antes de llegar los judíos, los israelitas. La estela de Merneptah, la primera vez que aparece en la historia el nombre de Israel. Eso es importante, muy importante. Ya sabemos que en aquella época Israel ya está por la tierra prometida. Se sitúa ya en Canaán. La estela de Mesach, fundamental, donde aparece eso en la época, los vecinos de Israel, ¿no? Cómo vivían desde el punto de vista del otro. La Biblia nos cuenta el punto de vista de Israel, pues el punto de vista de los no israelitas en la historia de Israel, ¿verdad? Estamos en una época antiquísima, siglos 9 y 8 a.C. La estela de Dan, con la mención del hijo de David, también con la mención de esa relación entre los arameos de Damasco y el reino del norte. Después el obelisco negro, donde aparece también Jehú, y además es hasta bonito, ¿no? Una representación muy visual de lo que es el vasallaje, lo que significó Asiria para todos los reinos de Israel. Después también creo que la inscripción de Siloé nos habla muy bien del reino del sur y lo que tuvo que hacer Ezequías para defenderse. Después el cilindro de Ciro, por todo lo que significa desde el punto de vista histórico y teológico de un rey extranjero nombrado por Dios para liberar a su pueblo. Qumran, famosísimo para conocer no tanto el Nuevo Testamento, sino la época, ¿verdad? Y los movimientos judíos que había en aquella época. Y luego fundamental, pues todas las excavaciones de Jerusalén, que aprendemos muy bien, pues cómo vivía la gente en tiempo en que Jesús predicó y murió en la ciudad santa. La historia es muy amplia, no podemos pretender abarcarla, no agobiarnos con saber fechas, sí, está en los libros, sí, pero sí que podemos, yo creo, reflexionar, relación entre la Biblia y la historia, también muy en relación con la historia antigua, la historia exterior a Israel, porque sí tenemos sobre todo dos objetivos, ¿verdad? Esta dinámica con la historia y con la Biblia, vamos conociendo mejor la Biblia, desde el punto de vista histórico, que es un punto de vista fundamental para el texto, y también vamos conociendo un poquito más esa importancia de cómo Dios se inserta en la historia, cómo a través de un pueblo pequeño y sus sufrimientos, sus guerras, sus intentos de sobrevivir en medio de imperios grandes, cómo Dios elige un pueblo pequeño para que dentro de la historia cambiar la historia. Y no desde Augusto en Roma, desde Nínive y sus emperadores asirios, desde Babilonia y Nabucodonosor, no, sino desde un pueblo pequeño e insignificante. En el fondo, reflexionar sobre la historia de Israel, la historia bíblica, es un antecedente precioso para comprender
la dinámica, la importancia de la encarnación. Dios se introduce se hace hombre, se introduce en nuestra historia para desde dentro, desde lo pequeño, pero histórico, desde lo pequeño histórico, cambiar la historia de la humanidad. Feliz trabajo, que podamos penetrar cada día más en los misterios bíblicos y agradecer esta historia con muchas perplejidades, con mucha violencia, pero que ha sido ciertamente tocada por Dios. Los personajes, las fechas, la arqueología, los siglos, los textos bíblicos, las batallas incluso, los sufrimientos de la historia, todo ayuda a que comprendamos más profundamente la revelación de Dios que se hace presente en la historia. Todo está de alguna forma apuntando, todo es eco del gran misterio de la encarnación de la palabra. Os invitamos a no dejar de trabajar esta perspectiva histórica cuando leemos los textos, también porque queremos que los textos iluminen nuestra propia historia. Diálogo de historias desde la palabra de Dios. Feliz trabajo, feliz iluminación de vuestra vida desde las claves históricas de la palabra.